Miguel Román, Marcela Mano, candidatos de Construyendo por Venir, un espacio nuevo, ¿no? Que va a estar en estas legislativas del 7 de septiembre. Primero preguntarles cómo surge el espacio, cómo se conformó. Arranco. Sí, dale. Bueno, la realidad es que nosotros venimos hace un tiempo, ya hace algunos meses, trabajando con un grupo de diputados provinciales. Presentamos la lista en ese espacio y el sábado de cierre de listas tuvimos algunas complicaciones. Esa lista no prosperó. Casi nos avisaron a último momento de que no íbamos a tener posibilidades de participar. Entonces, el mismo espacio nos dijo, podemos hacer el intento de acercarlos en otro lugar que les permita simplemente competir. La realidad es esa, ¿no? Construyendo por Unir fue ese salvavidas a último momento que nos permitió poder participar electoralmente. Un salvavidas que agradecemos, Obvio, ¿no? ni hablar. Porque sabes lo difícil que es construir un partido de cero y máxime llegar a la instancia de poder presentarse en unas elecciones. Entonces, estamos agradecidos que nos hayan escuchado, que hayan considerado que éramos una propuesta viable y que nos dieran la oportunidad. Lo que nosotros recibimos es la oportunidad de poder participar en estas elecciones y de eso estamos agradecidos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Con qué espacio querían participar y qué pasó en el medio? La realidad es que nosotros íbamos a participar con lo que terminó siendo Nuevos Aires. Mm. Pero bueno, supongo que acuerdos previos o a niveles superiores Claro. hizo que ese A espacio niveles terminara. provinciales, Exacto. evidentemente, son acuerdos que se cerraron de otra manera y entonces nuestra participación no llegaba a ser genuina, digamos. Sí, exacto. Así que claramente ese espacio lo ocupó otra lista local. Y el 7 de septiembre van a estar con boleta corta en el cuarto oscuro. No, 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 Nos no. enteramos hace Sí. poquito que nos nació un hijo gobernador de la gobernación, pero bueno, son estas cosas justamente porque estamos de alguna manera utilizando un espacio que está prearmado, que tampoco sabíamos mucho que Claro, o sea, no existían tenemos estas demasiada oportunidades. relación como para estar al tanto en vivo y en directo de lo que sucede, ¿no? Nos vamos enterando casi a la par que la Junta Electoral hace publicaciones. Y bueno, sí, ahí va a haber una, una hermana pegadita en la Exacto. boleta de la provincia, que bueno, que el elector tendrá que ver si la acompaña entera, si la corta y demás. Eso ya es cuestión del elector, ¿no? En este caso, ¿quién sería el candidato, el primer candidato a nivel provincial? La verdad que yo no lo recuerdo. Ya te digo, nuestra campaña desde el día cero la abocamos netamente a A lo Luján, local. y no vamos a estar militando, por decir de una forma, esa boleta. Obviamente, No conocemos claro, tampoco ni la exacto, trayectoria, ni... Entonces, bueno, tampoco queremos hacer Mm. una propaganda de alguna manera de ese voto, si dejamos a la libre elección del exacto, elector. exactamente. Corríjanme si me equivoco, la mayoría de los integrantes de la lista vienen de la Unión Vecinal. Eh, ¿Qué ha pasado que no están participando dentro de ese espacio? Somos cuatro, Sí, cinco, 4 o 5. cinco, Sí, 5. cinco de todo, de candidatos al Consejo Deliberante como al Consejo Escolar. En total somos cinco, que sí veníamos de la Unión Vecinal, era nuestro origen político, Exacto. lo que nos impulsó desde el día cero a participar en política. Y bueno, fueron cambiando los ejes, eh, cada uno tiene sus propias motivaciones para haber abrazado esta propuesta y dejado la aquella. En lo particular, yo tengo eh, una historia dentro, porque he participado activamente en dos elecciones ¿Ha sido concejal? y tuve la oportunidad de representar al espacio de la Unión Vecinal dentro de 8 años, dentro del Consejo Deliberante de Luján. Pero bueno, he entendido que las distintas alianzas que hizo la Unión Vecinal en las distintas ofertas políticas que se fueron sucediendo durante todos estos años, marcaron un rumbo diferente a lo que yo consideraba mi motivación inicial para
unirme a este espacio. De hecho, se ha visto en distintas votaciones en las que he participado que con mucho respeto por parte del resto del bloque hacia mi postura, pero que tuve una postura netamente diferente. Y cuando yo me alejo en el 23, porque ya había terminado mi mandato y no tenía intenciones iniciales de volver a la política electoral, ¿no? Sí, continuar en la política, pero no en la electoral. Bueno, ahí es cuando siento que no me puedo identificar con las posturas libertarias, ¿no? Específicamente en algunos temas que para mí son sumamente sensibles y preocupantes. Como por ejemplo, la discapacidad. Principalmente es el tema que más preocupa en mi vida personal, en mi vida profesional, y creo que no puedo bajar esa bandera y la política me permite seguir levantándola, entonces por eso también mi participación actual. sacaste el tema de la discapacidad que está en agenda, ¿qué valoración hacen del gobierno nacional? Con respecto a la discapacidad, creo que la bandera le sirve como una puja, que más allá del desequilibrio económico, que no creo que sea así, que no creo que las personas con discapacidad ocupen ese espacio de causales de desequilibrios económicos, porque estamos hablando de un muy poquito porcentaje de personas que tienen discapacidad y mucho menos personas que tienen pensiones no contributivas. Por lo tanto, no estamos hablando, en Luján alrededor en el año 2020 eran 3.500 las pensiones no contributivas, más o menos. Podemos hablar de 5.500 certificados de discapacidad y muchas más a nivel de la encuesta, personas que tienen problemas para ver, para oír, pero que no están legalizados ni certificados, porque o no lo necesitan o no requieren del Estado a ninguna condición extra. Con lo cual, endemoniar a este porcentaje de la población como los causantes del desequilibrio fiscal me parece excesivo. Me parece que es una postura y estoy de acuerdo con que debe haber muchos que fueron fraudulentos, pero como en cualquier área que de cualquier beneficio y de cualquier transacción económica existe gente que es corrupta, de un lado y del otro, ¿no? Me imagino que para hacer un presupuesto, también hay de un lado y del otro quien te baja, quien te sube, quien tiene un retorno, y eso son desequilibrios más injustos aún que una persona que tiene una certificación de discapacidad. Entonces yo creo que nos desgarramos de las vestiduras por unas cosas y no investigamos otras. Entonces ahí me parece que hay una gran injusticia porque del otro lado no hay nadie que pueda defenderse, ¿no? Y en el aspecto económico y en el aspecto social, respecto del gobierno nacional. En lo que respecta a lo económico, obviamente uno vive la crisis casi como cualquier otro individuo en este país. En mi caso también me toca como comerciante y la verdad que es durísimo, realmente duro. Obviamente que uno apuesta a que estos métodos o estas formas de hacer economía tengan luz al final del túnel, pero la verdad que el túnel es cada día más largo y cada día más duro. Eh, Obviamente, mientras dure este gobierno, al cual particularmente apoyo, obvio, en estos aspectos, no en las formas, obviamente en temas como discapacidad y otros donde hay grupos que se ven afectados con contundencia, no. Pero lamentablemente tenemos que seguir esperanzados de que esto tiene un resultado beneficioso para todos los argentinos. La realidad es que se está haciendo sumamente difícil de atravesar y supongo que lo vemos todos, ¿no? Sería una estupidez negarlo. Pero bueno, uno confía en el proceso y espera buenos resultados. Pero bueno, hay que pasarlo. ¿Y de la gestión municipal?
De la gestión municipal, quiero reconocer en la figura del intendente municipal una capacidad de gestión muy importante. Yo ya lo veía en Luján 2020, teniendo muy claro cuáles eran sus objetivos y sus metas, ¿no? Muchas de ellas hoy concretadas, ya recorriendo su segundo mandato. Yo lo veo que él es un gran hacedor, pero creo que también hace falta poner acento en las particularidades locales, ¿sí? En que haya más participación de lo que espera el vecino y de esa cincelada que tiene el escuchar al otro. Yo veo que él diseña la ciudad como un gran cuadro, donde pone sus pinceladas. Y creo que más que uno como el dueño del pincel tiene que dejar que los demás te den los colores. Y me parece que esa es una metáfora válida para lo que yo esperaría de un gobierno que escucha más a la gente. Y ahí el rol del consejo también es clave, ¿no? Es clave, es clave, por eso apuntamos a eso, porque nosotros no vamos a poder sacarle el pincel, si vamos siguiendo la metáfora, ¿no? Pero sí vamos a poder crear una paleta más diversa de colores, y me parece que ahí es nuestro rol, ¿no? Que todos se sientan representados, escuchados y que tengan un pedacito de lienzo, ¿no? Sí, en realidad es apuntar a que lo que se ve reflejado en la gestión municipal es los intereses o las necesidades de los vecinos. El intendente, como bien dice Marce, es un gran gestor de obras en general, pero la realidad creo que es más una cuestión o una visión particular que lo que Luján realmente necesita. Creo que hay una cuestión con las prioridades un poco desvinculada de la realidad de los lujanenses. Obviamente que se celebra todo lo bueno y positivo que sea para Luján y desde el Consejo vamos a apuntar a eso, ¿no? Lo que sea beneficioso, bienvenido y va a estar apoyado, pero lo que no va a estar dándoles otra opción, otra visión o modificándolo, limitándolo en la medida que sea necesario. ¿Y cómo ven el papel del Consejo Deliberante en estos últimos años? ¿Cómo lo consideran? A mí me animó a tomar la decisión de acompañarlo a Miguel en esta aventura, ¿no? Principalmente porque no me representa la situación de el repudio de un lado, el repudio del otro. Estoy como un poco cansada de repudiar ideas, prácticas, dichos de gente que está en los gobiernos nacional, que están alejadas de la realidad. Se ocupa mucho tiempo de cada sesión en fundamentar ideológicamente los repudios a personas que por ahí ni siquiera valen la pena reforzar sus dichos, porque terminan reforzando los dichos de un lado y del otro. Por otro lado, la idea del enemigo no me va, no me iba y no me va. No me funcionó nunca en los 8 años que estuve en el Consejo. Creo que es una postura para vender al público, al ciudadano, y no una realidad entre lo que se vive adentro de los concejales, que tenemos que sentarnos en una mesa a trabajar sobre un expediente y compartimos el mate y nos saludamos y tenemos un cumpleaños y si tenemos un problema nos damos la mano, nos ayudamos. Entonces, si lo vivimos diariamente de que somos covecinos, ¿por qué después somos enemigos? Y eso, ¿en qué posición deja al ciudadano? Creo que lo deja muy alejado de la política, sin ningún deseo de participar, con temor a participar, que lo hemos visto. Sí. La gente no quiere saber nada con estar cerca de alguien que tenga que ver con la política. Y esto es muy peligroso para la democracia, muy peligroso. Y eso es lo que yo creo que seguir con esas posturas tan extremistas de los extremos, de las derechas y de las izquierdas, me parece que nos lleva a un camino de destrucción de la democracia, porque una vez que yo no puedo entender lo que vos me vas a decir, lo que queda es la imposición de la fuerza o el temor.
a la reprimenda económica, a la persecución a través de las herramientas que cada uno que tiene poder pueda imponer. Y eso hace que la gente se calle, que la gente no opine, que la gente no participe. Y eso es peligroso para la democracia. Cuando, imagino que están recorriendo los barrios, charlando con los vecinos, ¿qué es lo que encuentran? Lo que más se repite y preocupantemente es el yo no voy a ir a votar. Mm. Y eso es muy peligroso también, como dice Marce, porque tenemos, se supone, 20 concejales que deberían representar a la población local. Pero si del 90% de la gente que te cruzas, o yo no voy a votar, o voy a votar en blanco, o no me veo representado en ninguna lista. Y la verdad que ese panorama es tristísimo para, no solo para Luján, sino que a lo que estamos viendo que se está replicando tanto en la provincia como en la nación, es que la política empezó a alejar mucho más de lo que acerca. Y si seguimos en ese camino, obviamente la política va a terminar solamente en manos de los que están activos políticamente. Y eso lo que hace es limitar la política a los intereses de los grupos particulares y no de los generales, ¿no? A lo que apuntamos desde este espacio es a volver a acercar al municipio, al consejo, a los políticos, a la política, a la ciudadanía, y no alejarla. O sea, esto que se dejó en claro recién, de las peleas de un lado, del sí por el sí, el no por el no, es algo agotador para la gente que está intentando subsistir en el día a día. Imagínate que el lugar donde se deberían llegar a acuerdos que le hagan un bien a la población, lo único que vemos es discusiones innecesarias casi el 90% de las veces. Entonces el panorama lamentablemente no es muy positivo para el ámbito político. Y eso es lo que tenemos que lograr revertir entre todos, no solo desde este espacio, sino que debería ser el trabajo de todas las fuerzas políticas que hoy se presentan. Acercar a los vecinos, sumarlos, hacerlos partícipes y de una vez por todas empezar a tratar temas que realmente busquen en Luján un beneficio y no simplemente intereses particulares. En caso de acceder al Consejo, ¿qué iniciativas tienen proyectadas? Obviamente podríamos hablar de ámbitos diferentes, por ahí uno se centra más en lo económico, parte de la lista en la salud, etcétera, pero O al menos qué ejes. lo que buscamos básicamente como principal medida es una ayuda en lo que respecta a la situación económica. O sea, el municipio como municipio y el consejo como consejo tienen herramientas que pueden utilizar para que el día a día de los comerciantes y del sector comercial sea un poco más llevadero. Las tasas y los aumentos que se han vivido en los últimos años, la realidad es que son muy graves y hoy te encontrás un montón de gente que dice, yo ya no pago las tasas, yo no puedo con esto, yo no... Entonces, en vez de alejarlo como está haciendo la política en general, lo que hay que lograr es acercarlo, que el adulto mayor que hasta hace 2 meses atrás podía afrontar las tasas municipales como lo hizo toda su vida, lo vuelva a hacer. Obviamente con parámetros que también sean redituables al municipio, no tiene sentido elaborar ordenanzas que después le generen un problema económico al municipio. Hay que hacerlo con conciencia, pero sí es necesario equilibrar un poco la balanza. Y creo que eso es uno de los puntos esenciales. El segundo sería la participación. Lograr que el vecino se vuelva a acercar, que vuelva a llevar sus propuestas, que son las propuestas reales, no son los que viven en su barrio, en su calle, en sus comercios, son los que viven realmente los problemas que tiene Luján. Y creo que lograr un avance en la participación nuevamente sería uno de los grandes hitos en lo que sería la política local. ¿Por qué deberían votarlos a ustedes el 7 de septiembre? Me voy después yo. Yo creo que nos tendrían que votar porque vamos a estar. Vamos a estar para escucharlos, vamos a estar para interpretar sus demandas. Quizás no podamos resolver todo porque hay que enseñarle también al vecino de que nosotros no somos ejecutores, pero sí somos el medio para que sus voces puedan ser escuchadas. Le podemos enseñar cómo tienen que pedir, porque hay mucho desconocimiento de cómo se tiene que iniciar un expediente, solicitar una petición, que pase por el Consejo Deliberante, que después se remita al Departamento Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda analizarla y darnos una respuesta. Y muchas veces cuando el trámite administrativo, que es lo que sería iniciado por el Ejecutivo, no tiene curso, queda el ámbito legislativo
como una instancia superior antes de un juicio, por ejemplo, ¿no? Como que utilizar estas herramientas también tiene que ver con, de alguna manera, la educación cívica del ciudadano, ¿no? Y el concejal tiene que ser el puente entre el derecho y el ejercicio del derecho. Y bueno, y nosotros creemos que más allá de la temática en particular, que son todas las que le suceden a los ciudadanos, porque cada una está representada en una comisión, de hecho las comisiones creo que en diciembre ya se amplían y van a tener otra representatividad de acuerdo al cambio del reglamento interno. Bueno, la idea es acompañar estos procesos, ¿no? Y acompañar esta educación cívica que se necesita para que no se sientan pasados por arriba. Bien. Nada, lo principal es que somos vecinos, nos conocemos, la gente sabe nuestra historia, nuestro pasado, sabe que hoy todo casi el 99,9% de la lista se dedica a su actividad en Luján, trabaja en Luján, eh, y sabe que nos va a tener siempre a mano no solo en el municipio, sino en nuestra vida en general. Le vamos a prometer lo mismo que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana, que es trabajar, trabajar y trabajar, escuchar y tratar de hacer lo imposible para que su propuesta o su necesidad sea escuchada, ¿no? Como dice Marce, no siempre están las soluciones, pero sí por lo menos movilizar un tema, llevarlo a la agenda o ponerlo en la voz de alguien que puede expresarlo frente al resto de los espacios políticos es muy importante. Hoy eso creo que no está. Entonces, a lo que apuntamos y lo que le podemos asegurar es constancia, dedicación y esfuerzo para que los vecinos vean en el Consejo Deliberante un pedacito de todo lo que viven.